la idea de que somos parte de una unidad. Claro, porque miramos la transición española, la miramos chilena, la transición española, brasileña, los buenos modos de los uruguayos, la ejemplaridad mexicana, luego de haber sido durante tantos años gobernado por partido único, la de Brasil, la de Chile, y nosotros históricamente, y cada tanto lo manifestamos de manera patológica, violenta, siniestra, que nos regresa muchos años atrás, vemos las consecuencias de esa incultura política incapaz de incluir al otro, sentirnos de una vez por todas que somos parte de una comunidad y que las diferencias, es cierto, sentarse en la silla del moderado frente a los discursos apasionados puede parecer demagógico, pero esto es imprescindible, que si efectivamente lo que buscamos es sacar esa patología siniestra que tanto nos ha costado, moderemos nuestras formas, entendamos que... Es necesario. Pero Jorge, pero no hay desestabilización. Pero Jorge, yo creo que este tema de echarle la culpa a toda la sociedad olvida que el rol del dirigente, el rol de la sociedad, el rol del dirigente es la ejemplaridad. Exacto. Y el tema, y la ejemplaridad mi principal diferencia con los Kirchner es que si uno ve en detalle los 6 años de gobierno de los Kirchner, no hay absolutamente ningún tema de Estado que no se haya resuelto por conflicto. No hay ninguna capacidad de diálogo. Digo, discutir la política social, donde tenemos 5 millones de personas que no comen, en lugar de discutirlo en el Congreso me hago un DNU, la reforma política, voy por izquierda. El tema de discutir la protesta social, el tema de discutir un impuesto como las retenciones. Todo es conflicto, todo es conflicto, todo es violencia, todo es violencia. Entonces, es probable que tenga razón. El problema es que este gobierno, por razones múltiples, no ha hecho de la política... Siempre quien gobierna tiene más responsabilidades que el resto de la dirigencia. Pero convengamos que hay una dirigencia. Lo puso Eduardo Duhalde, yo lo recuerdo. ¿Querés que hablemos un poquito de los antecedentes de Lita Carrió y sus idas y vueltas por la vida? Pero estamos hablando de los Kirchner. Porque el tema, Fernando, y vamos a ser socios en el Congreso, es que en lugar de este jueguito de la interna justicia, lo que tenemos por delante es Kirchner. Nuestra obligación, por lo cual la gente nos votó el 28 de junio, es que paremos a los Kirchner en su mecanismo de confrontación en lugar de hacer jueguitos menores. Entonces discutamos de qué manera los señores. En lugar de lo que tenemos como obligación es bajar la violencia, conseguir el crecimiento, buscar espacios de diálogo, hacer que termine la pobreza. Y el límite para eso es el matrimonio Kirchner, que es la valla principal que tenemos los argentinos para reducir la crispación, aumentar el crecimiento y bajar la pobreza. Por ahí que usted tenía alguna relación con Alderete. No, hubo un libelo infecto que maneja el gobierno que dijo que Alderete y yo éramos socios. No, es difícil dialogar. ¿Le gusta lo del libelo infecto? Baja un cambio, es imposible dialogar tan duro. Mi querido hermano Eduardo. A ver, Eduardo. ¿Vos creés que Alderete y yo somos socios? Hermanos, amigos, pero luego cuando... Efectivamente, todos nos queremos. Estamos dialogando. Y hay un problema que hace... Yo tengo profundo afecto a Fernando, a ellos, pero... Estamos dialogando. Esto es lo importante. ¿Cómo no poder llevar los afectos personales que si efectivamente se tienen, deberían ser llevados a un fin mucho mayor, que es la construcción de una comunidad? Convivencia, vivir con. Y la dirigencia requiere, como bien se decía, dar actitudes ejemplares para evitar que luego la sociedad tenga también, porque la tiene sin duda, manifestaciones violentas y desesperanzadas, en la medida que no ve quienes pueden contener... Lo que pasa es que me parece que hay que tener principios. Si no puede haber piqueteros buenos y piqueteros malos, actos de violencia buenos, actos de violencia malos. En eso me parece que tendríamos que buscar entre todos ¿cuántos violentos hay en Argentina? Un punto de partida. Hay 10.000 violentos. Por eso yo lo citaba a Frondizi al comienzo del programa. ¿Cuántos violentos hay en la Argentina? 10.000 violentos y nos tienen a 40 millones de personas paralizadas. No, a mí me gustaría contestarle a Madero que habla que nosotros hacemos jueguitos. Yo no creo que hacemos jueguitos. Hablaba de la solución del problema de la pobreza, sobre todo de la pobreza infantil y del clientelismo. Bueno, la propuesta del ingreso ciudadano universal, del gobierno es un universalismo muy curioso, que es universal pero no abarca el 100%. La verdad que de las violaciones de la lógica del gobierno son inacabables, ¿no? Pero bueno, la propuesta del ingreso ciudadano a la niñez es una propuesta de Lisa Carrió y de Lisa Carca. Leen poca literatura ustedes. Yo le voy a mandar mis trabajos que tienen 6 años sobre el mismo tema. La propuesta es de hace más de 10 años, está presentada en el Congreso como proyecto oficial y fue el primero. Tema de querer Amadeo habla usted solo, Amadeo habla usted solo, habla mucho de diálogo, pero siempre interrumpe. Entonces, me parece, yo recuerdo haber llegado hace 2 años a la Cámara de Diputados
junto con la candidatura presidencial de Carrió. Y nosotros dijimos en ese momento, tuvimos algunas propuestas concretas, como la Institución de la Niñez, y dos o tres cosas dijimos, dos o tres tonterías. Primero dijimos que había que dejar en paz al campo. Y nos dijeron del partido y del PJ, nos dijeron, es el partido de la sociedad rural, con el campo no hay ningún conflicto. Pocos meses después se vio lo que pasó. Nosotros dijimos, el crecimiento al 9% no es sustentable. Hay que ir al 6%, crear un fondo anticíclico para cuando vengan los malos momentos. Nos dijeron, quieren enfriar la economía, vuelven los neoliberales. Dijimos que la gobernabilidad kirchnerista, basada en la caja, no era gobernabilidad para el país e iba a crear un fuerte conflicto de intereses. Que nos digan los argentinos si nosotros nos equivocamos y si hacemos juguito como hace Amadeo. La pregunta es, ¿será Carrió parte de la oposición? Cuando decide quién Carrió será ella sola. Kirchner. ¿Carrió será la parte de la oposición o será Carrió funcionar a los intereses de Kirchner al quebrar la oposición? Lo veremos el 10 de diciembre. ¿Es verdad? Sí, por eso es muy duro dialogar en este clima. Entonces, por eso yo fui al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que por lo menos afuera nos ven mejor que como nos vemos nosotros mismos, acordémonos lo que dijo Pepe Mujica hace muy poco, ¿no? Dejémonos de agredirnos entre nosotros. Ódiense un poquito menos, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. En la línea esa, que me parece que seguimos siendo tributarios de un concepto muy anticuado, ya absolutamente contestado de la política, que solamente se puede vivir en tensión. Todo el siglo XX fue así, ¿no? Y hemos creído, muchos de nosotros hemos creído en eso, en las contradicciones fundamentales de una sociedad, y que para resolverle su dinámica, para hacerla más dinámica, había que plantear esa tensión y superar al adversario. Vemos que las sociedades que mejor resuelven sus problemas y sobre todo resuelven una actualidad tan transformadora, tan rara, tan compleja, es aquella que modifica ese paradigma de pensamiento, de enfrentamiento, por otro, de búsquedas de consensos. Las búsquedas de consensos no son una apelación a los buenos sentimientos, porque la condición humana es igual por todos lados. Es una apelación a buenas y fuertes instituciones, respeto y a entender que esa lógica de pensar en opuestos, sin suprimir el contrario, no podemos avanzar, ha demostrado sus consecuencias nefastas. Voto a Pedro. Acá hay un punto que es... ¿Dónde ve el nudo usted de la inseguridad hoy en Argentina? ¿Dónde está el problema? A ver, yo creo que en la crisis que nosotros hemos tenido en el 2001, teníamos dos sectores netamente afectados. Uno eran los sectores medios, que fundamentalmente le atacó el corralito. Y después estaban los que no habían hecho nada, no tenían ni plata ni para poner en el banco, que fueron mucho más afectados que los demás, y que sin lugar a dudas quedaron fuera del sistema. Esta gente, esos niños de aquel entonces, son los adolescentes de hoy, hijos de desocupados, nietos de desocupados, analfabetos de segunda generación, que entra a la televisión y les dice, hay que tener para ser, hay que tener para ser. Si vos querés ser, tenés que tener. Ahora, ¿cómo lo tiene? No se lo enseñaron nunca. Entonces va y se lo apropia. Así que un cuetazo es un cuetazo. Pero esto es la verdad de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Dijo Batito, no, lo digo alto, estoy de acuerdo con Valdés. Pero hay que trabajar. A ver, entonces. Sí. A mí me parece que es muy... primero hay que conocer cuáles son los problemas de la Argentina, y cuando uno habla de inseguridad, lo que habla es de la complicidad de la clase política, de un sector, no de toda la clase política, pero de un sector importante de la clase política, con la policía y con las mafias. Cuando uno habla del problema del desarrollo de la Argentina, es porque resulta que los que se desarrollan son únicamente los capitalistas amigos del gobierno y los demás van a la quiebra. Cuando uno ve el problema fiscal argentino, es que resulta que le aplican un solo sector y los demás se lo redistribuyen entre, sobre todo, la clase política, con crecimiento exponencial de la corrupción y de la declaración jurada de los crímenes. Entonces, en donde uno va encontrando todos estos problemas, encuentra un problema específico de la sociedad argentina, que es que la Argentina está siendo gobernada por mafias corporativas en todos los niveles, a nivel sindical, a nivel de los gobernadores de las provincias feudales, a nivel de los varones del conurbano, etc. Entonces, cuando Amadeo dice la oposición, la pregunta es: ¿la oposición a qué? Nosotros no nos oponemos solamente a los Kirchner, creemos que los Kirchner son el último ejemplar de una forma de gobernar la Argentina mafiosa y corporativa que hay que cambiar, porque si no, no hay futuro para el país. Y la encarnación de eso, discúlpenmelo, es el PJ, sigue siendo el PJ. Tenemos un... Es cierto, pobre. No tiene la culpa de haber fundado, lo pusiste en el lugar de antiperonismo, pobre. Pero es un problema, digo, estamos lo suficientemente mal como para pensar que el reduccionismo de creer que alguien tiene la culpa puede ser cierto.
Se han hecho cosas mal durante mucho tiempo y las estamos haciendo. Es mucho más complejo. Sí. No hay quienes hayan gobernado. Jorge, van 20 años, 18 años ha gobernado las variantes del Partido Socialista. Menem, Dualde, Kirchner.